Imagina confiarle la vida de un ser querido a alguien que jura protegerlo, solo para descubrir que esa misma persona, con una sonrisa amable y un uniforme impecable, es quien le arrebata la vida. No con violencia, no con furia, sino con el sigilo de una jeringa mortal. Esta es la historia de Heather Presty, una enfermera de Pensilvania que recorría los pasillos de hospitales como un ángel de la guarda, pero ocultaba un secreto aterrador. Entre 2020 y 2023, lo que parecía cuidado médico se convirtió en un acto calculado de horror. Inyecciones de insulina que, en sus manos, se volvieron letales. 3 crímenes confirmados, 17 más bajo sospecha, y un rastro de familias destrozadas que nunca sospecharon la verdad. Pero, ¿qué llevó a esta mujer a transformar la sanación en un acto de horror? En este video te revelaremos toda la verdad detrás de esta criminal que acechó donde menos lo esperaban, la habitación de un hospital, y cuya historia te hará cuestionar en quién confías. El caso de Heather Presty. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Levi y el día de hoy te traigo otro caso más. Heather Irene Presty nació el 28 de agosto de 1982 en un suburbio obrero de Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos. Era la hija mayor de Michael Presty, un trabajador de una fábrica de acero que luchaba por mantener a su familia, y Bonita, una madre reservada que equilibraba el hogar con trabajos esporádicos. Heather creció junto a una hermana menor en una casa modesta, rodeada por el humo de las fábricas y el peso de una región golpeada por el declive industrial. Desde pequeña, mostró una personalidad introspectiva. Era callada, distante, más inclinada a los libros y a los animales que a los juegos ruidosos. A los 10 años, comenzó a trabajar como voluntaria en una clínica veterinaria local, fascinada por el proceso de eutanasia. Esa misericordia clínica que pone fin al sufrimiento de mascotas enfermas. Era como si viera la muerte no como un fin, sino como un alivio que parecía hipnotizarla, con una mezcla de curiosidad y desapego, aunque en ese momento nadie lo vio como un presagio. Durante su adolescencia, en los años 90, Heather mantuvo un perfil discreto. Se graduó de la secundaria con calificaciones promedio, sin logros atléticos ni escándalos juveniles. Fue entonces cuando decidió seguir el camino de la enfermería, inspirada quizás por esa fascinación infantil con la vida y la muerte. Se inscribió en el colegio comunitario en 2003, donde estudió durante un año, pero no se graduó de inmediato. La vida intervino y trabajó a tiempo parcial en clínicas veterinarias realizando eutanasias rutinarias. Retomó sus estudios años después y en 2018 obtuvo su licencia como enfermera registrada en Pensilvania, un logro que le abrió las puertas del sistema sanitario humano. En un mundo donde muchos buscan reconocimiento o poder, ella eligió una profesión que, desde fuera, parecía guiada por el deseo de ayudar, o al menos eso era lo que todos creían. Durante un tiempo, Heather parecía cumplir con ese rol. Aceptaba los turnos menos deseados y mantenía un perfil bajo. Para ese momento, Heather vivía sola en un apartamento modesto. No tenía esposo ni hijos. Sus relaciones amorosas eran fugaces y no participaba en círculos sociales amplios.
Su único vínculo constante era con su madre, a quien enviaba mensajes que más tarde revelarían conversaciones llenas de frustraciones cotidianas y un profundo aislamiento. Nadie imaginó que esas palabras eran más que un desahogo. Así transcurrió la vida de Heather antes de que comenzara su cruzada de violencia. Una infancia aparentemente normal, una juventud discreta, una carrera marcada por la eficiencia y el desapego, y una personalidad que desde el principio parecía observar el mundo con una mezcla inquietante de curiosidad y control. Lo que nadie sabía era que detrás de esa fachada se gestaba una historia que pondría en jaque la confianza en el sistema de salud. Entre 2018 y 2022, Heather trabajó en 11 instalaciones sanitarias en el oeste de Pensilvania. En 2019, ingresó como enfermera en un pequeño hogar de ancianos, pero fue despedida en pocos meses por comportamiento abusivo. Había llamado a los pacientes cargas y los aislaba intencionalmente durante sus turnos. Algunos compañeros la describían como eficiente pero fría, alguien que ejecutaba tareas con precisión quirúrgica, sin el calor humano que caracterizaba a muchos en el cuidado de la salud. Su comportamiento sugería un deseo de control, una necesidad de dominar su entorno. En 2020, usando referencias falsas, incluyendo el número de un familiar para fingir ser una ex jefa, consiguió un empleo en una residencia. Para ese entonces, la emergencia sanitaria mundial había creado un terreno fértil para su estilo de trabajo. Heather asumió turnos nocturnos, cuando el personal era escaso y la supervisión mínima. Sin embargo, fue despedida en 2021 por maltrato, aunque pronto consiguió trabajo en una residencia de ancianos en Lower Burrell, donde ascendió a asistente de directora de enfermería pese a las quejas de colegas. En mayo de 2022, el Centro de Servicios de Calidad de Vida en Chicora la contrató como enfermera registrada. En cuestión de semanas, fue promovida a directora interina, un rol que le otorgó poder absoluto sobre vidas frágiles. En enero de 2023, asumió como gerente de unidad en un centro de rehabilitación. A pesar de haber acumulado 11 empleos y 11 despidos o renuncias forzadas en 4 años, en papel, Heather era la enfermera perfecta, eficiente, disponible para turnos nocturnos, sin antecedentes penales visibles. Nadie vio venir que esas noches se convertirían en el escenario de una masacre silenciosa. Pero antes de llegar a la sobredosis, a los cuerpos, a la confesión, es necesario entender cómo esta mujer logró moverse entre centros sin que nadie la detuviera. Porque los monstruos como ella no se esconden tras máscaras, sino tras uniformes médicos. Mientras el entorno confiaba en ella, Heather comenzó a tomar decisiones que ninguna enfermera debería tomar. Las noches en los hogares de ancianos del oeste de Pensilvania eran largas y silenciosas. En medio de ese silencio, Heather caminaba con calma. No había cámaras, no había testigos, solo ella, una jeringa y una decisión. El primer crimen conocido ocurrió el 17 de diciembre de 2020 en Concordia. Para ese momento, Heather trabajaba en turnos nocturnos, cuando el personal era mínimo y las emergencias pasaban desapercibidas debido a la emergencia sanitaria mundial. En esa oportunidad, una mujer de 89 años colapsó durante su turno. La familia lloró lo que creyeron un infarto natural. Años después, la autopsia revelaría hipoglucemia inexplicable. No era diabética. Heather había administrado insulina, pero nadie lo supo en ese momento. Esa primera vez, o la que se presume fue la que desencadenó todo el horror, pasó desapercibida, pues en una residencia de ancianos, la muerte suele llegar en silencio, en medio de la noche, cuando los pasillos están vacíos y los familiares duermen. En Concordia, entre diciembre de 2020 y principios de 2021, Heather se conectó a al menos 3 muertes,
una mujer de 80 años el 15 de enero de 2021, quien colapsó tras una inyección nocturna, mientras su familia la recordaba como una abuela amorosa que tejía mantas para sus nietos. El 22 de febrero, un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado Robert Klein, padre de 3 hijos, entró en coma y falleció. Su esposa creyó que la vejez lo había vencido, pero Heather había estado cerca. Y la tercera víctima, el 10 de marzo, se trataba de una viuda llamada Eleanor Hayes, de 92 años, quien había sobrevivido al cáncer solo para caer en coma hipoglucémico. Entre agosto de 2021 y abril de 2022, en Bel Air Healthcare, el patrón se intensificó. Marianne Bauer, de 68 años, artista apasionada por la pintura, falleció tras recibir 100 unidades de insulina. Heather la había llamado inútil en privado. Nadie la detuvo. Norman Hendrickson, de 88 años, colapsó por falla respiratoria. Esa misma noche, Jack Allen Rogers, veterano de Vietnam con corazón púrpura, sobrevivió una dosis letal, pero quedó con secuelas. Su sobrino diría después que había resistido las balas en un helicóptero derribado, pero no a Heather. Aunque la mujer fue citada por conducta inapropiada en más de una ocasión, debido a discusiones con colegas y porque desafiaba a sus superiores, no se tomaron medidas concretas. Heather lograba marcharse de cada centro antes de que las investigaciones avanzaran, mientras que otro hospital la recibía sin cuestionamientos. Su experiencia y credenciales eran suficientes en un sistema que, por necesidad, ignoraba señales de alerta. Así, el ciclo se repetía. Heather entraba en habitaciones de pacientes vulnerables, revisaba historiales, atendía heridas, escuchaba quejas y en algún momento decidía quién merecía seguir viviendo. Su comportamiento ya no solo era errático, era peligroso. Los pacientes bajo su cuidado seguían falleciendo de forma inesperada, sin dolor, sin alarma. Nadie sospechaba porque en un hospital la muerte es parte del paisaje. Pero estos decesos compartían algo más que el contexto. Eran demasiado similares, y todas tenían a Heather como denominador común. Para comienzos de abril de 2022, ya en el Centro de Servicios de Calidad de Vida en Chicora, Heather administró una dosis letal de insulina a una mujer de 99 años que había caminado esa misma mañana. En agosto de ese año, un hombre de 73 años sufrió convulsiones. Sobrevivió, pero con daños cerebrales permanentes. El 3 de diciembre, James Bartow, de 55 años, en recuperación quirúrgica, recibió una dosis letal y falleció al día siguiente. En Navidad, Joseph Campbell, de 83 años, colapsó. Su familia pasó las fiestas en duelo creyendo en un infarto. Para ese momento, ya el personal del centro había comenzado a notar coincidencias. Heather solía estar cerca de ciertos pacientes justo antes de que su estado se agravara. Algunos empezaron a preguntar, pero la administración actuaba con cautela, temerosa de cometer errores o enfrentar demandas. Así que ella continuó. Heather había perfeccionado su método. No actuaba por impulso, no mostraba nerviosismo. Esperaba, observaba y atacaba cuando nadie podía verla. Sus víctimas no eran pacientes difíciles ni ruidosos. Eran personas solas, sin visitas frecuentes, completamente dependientes del personal médico. Para Heather, eran objetivos ideales. Y lo más perturbador, no se detuvo. Las muertes comenzaron a acumularse como sombras detrás de Heather, pero ella seguía sonriendo. Cada dosis, cada elección, cada objetivo estaba cuidadosamente calculado. No actuaba por impulso ni perdía el control. Era metódica, y eso la hacía aún más aterradora. Los pacientes confiaban en ella,
sus familias también. Incluso el sistema sanitario le otorgaba credibilidad. Pero en sus manos, la insulina no era un tratamiento, era un método de ejecución. Nadie lo había descubierto aún, porque en el entorno donde trabajaba, la muerte era parte del paisaje. Heather estaba oculta a plena vista. Sin embargo, su reinado de horror pronto comenzaría a desmoronarse, pues para mediados de 2022 ya había levantado sospechas. Una enfermera del turno nocturno mencionó que un paciente, estable hasta entonces, colapsó sin explicación. Poco después, otra compañera reportó un caso similar. Distinto paciente, mismo desenlace. Heather había estado presente en ambos. Una enfermera recordaba que Heather había hecho comentarios sobre acabar con el sufrimiento de algunos pacientes. En su momento se interpretó como un humor negro, pero ahora esas palabras adquirían otro significado. Otra colega recordó haberla confrontado por administrar medicamentos sin autorización. Heather respondió con frialdad que sabía lo que hacía, y tal vez lo sabía, pero lo que hacía ya no era cuidar. Sin embargo, nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Acusar a una enfermera de asesinato era impensable. La inquietud empezó a crecer. Su nombre aparecía con frecuencia en los informes de incidentes. Estaba presente en una cantidad inusual de códigos azules. Se inició una investigación interna en el centro de salud donde trabajaba. Las autoridades aún no habían sido notificadas, pero dentro del sistema, quienes revisaban los historiales y los reportes sabían que algo grave ocurría. No querían creerlo, porque si Heather, enfermera titulada y colegiada, era responsable de lo que sospechaban, entonces el sistema no solo había fallado, lo había encubierto. Los administradores dejaron de susurrar. Comenzaron a documentar y reunir pruebas. Un supervisor decidió revisar los historiales clínicos, los niveles de glucosa, los registros de medicación y los turnos asignados. Lo que encontró fue alarmante. Insulina administrada sin prescripción, en dosis injustificadas, pacientes que no la necesitaban. No había cámaras ni testigos, solo un rastro de números y cuerpos, y el nombre de Heather una y otra vez. El personal comenzó a unir cabos. Contactaron discretamente a otros centros. El patrón era claro. Donde Heather trabajaba, los pacientes morían. Siempre de forma inesperada, siempre bajo el mismo esquema. Algunos intentaron minimizar la situación, temiendo el escándalo. Lo llamaron auditoría, revisión de rutina. Pero detrás de esas palabras había pánico. Y en privado, las alarmas ya se habían activado. Por lo que un médico del hospital del condado de Butler alertó al Departamento de Salud de Pensilvania. Ese aviso fue el punto de quiebre. El Departamento de Salud derivó el caso a la oficina de la Fiscalía General de Pensilvania. Se abrió una investigación formal. Revisaron los 11 empleos de Heather desde 2018. Compararon historiales clínicos, registros de medicación y turnos asignados. El patrón era escalofriante. Sobredosis de insulina, inyecciones injustificadas, pacientes sin diagnóstico de diabetes que recibían el fármaco en secreto. Heather no estaba tratando, estaba matando. Pero el sistema aún no reaccionaba con la rapidez necesaria. No tenía antecedentes penales, no figuraba en ninguna lista de alerta. Su licencia seguía activa. Los investigadores actuaron con cautela. No podían alertarla, no podían darle tiempo para huir, o peor aún, volver a atacar. Revisaron registros de farmacia, compararon horarios, analizaron grabaciones de seguridad, entrevistaron al personal, a las familias y a los supervivientes. Y las piezas comenzaron a encajar. Pero mientras la investigación avanzaba en silencio, Heather continuó trabajando y matando.
En enero de 2023, ya como gerente de una unidad en el centro de rehabilitación, volvió a atacar. El 21 de enero, una mujer de 80 años colapsó tras una inyección nocturna. El 21 de marzo, una anciana de 104 años, que había caminado esa mañana, murió tras recibir 60 unidades. El 24 de marzo, Irene Simons, de 78 años, fue inyectada y murió. Al día siguiente, Gerald Shrum, de 90 años, recibió insulina y aire. Falleció en horas. El 1 de mayo, Nicholas Simbel, de solo 43 años, colapsó. Su hermana Melinda lo recordaba por risas que llenaban la casa. Betty Hutchinson, de 95 años, sobrevivió un intento, pero sufrió un ACV devastador. En mayo de 2023, mientras Heather seguía trabajando en el centro de rehabilitación, los investigadores ya habían reunido suficiente evidencia. Habían exhumado varios cuerpos y los estudios forenses confirmaron que en todos había sobredosis de insulina. 20 colegas de varios centros testificaron sobre frases inquietantes dichas por Heather, quien había sido apodada la enfermera asesina por algunos, pero nadie se atrevió a denunciarla formalmente. Asimismo, los registros de su teléfono revelaron textos escalofriantes que Heather envió a su madre en 2022, en los cuales hablaba de acabar con la vida de sus pacientes. Los investigadores también encontraron búsquedas inquietantes como efectos de insulina y cómo dura, confirmando así su premeditación. Pero el testimonio que selló su destino fue el de un paciente que sobrevivió. Recordó que Heather había entrado sola a su habitación. No necesitaba insulina, pero se la administraron. Su nivel de glucosa cayó a niveles críticos. Los médicos no entendían lo ocurrido, pero él habló. Ese testimonio fue el punto de inflexión y el 23 de mayo de 2023, las autoridades detuvieron a Heather en su casa. Se mostró tranquila, serena, incluso sonriente, una actitud que inquietó a los agentes. Su rostro apareció por primera vez en los medios, acusada de asesinato, intento de asesinato y negligencia grave. Las familias de las víctimas, al ver las noticias, reaccionaron con horror. Algunos se derrumbaron. Otros confesaron que siempre habían sentido que algo no estaba bien. Muchos ni siquiera sabían quién era Heather hasta ese día. Un hombre lloró al descubrir que la muerte repentina de su padre pudo haber sido un crimen desde el principio. Pero para los investigadores, aquello no fue el final. Fue apenas el comienzo. La lista de posibles víctimas seguía creciendo. Heather, en el centro de todo, se mantenía serena, distante, insistiendo en que lo que había hecho no era un crimen, sino un acto de compasión. Después de su arresto, Heather fue llevada directamente a la prisión, sin posibilidad de fianza. Durante el interrogatorio, admitió haber administrado insulina con la intención de provocar la muerte. Explicó que lo hacía porque consideraba que algunos pacientes ya no tenían calidad de vida. Describió cómo elegía los momentos más tranquilos de la noche, cuando no había testigos, y cómo inyectaba directamente en las bolsas intravenosas o en el cuerpo, asegurándose de que las muertes parecieran naturales. La Fiscalía General de Pensilvania presentó los primeros cargos: 2 homicidios en primer grado, un asalto agravado, 3 casos de negligencia grave y 3 por poner en peligro imprudentemente a otras personas. Su licencia como enfermera fue suspendida oficialmente el 26 de julio de 2023. A medida que la investigación avanzaba, los fiscales descubrieron más víctimas. Heather había utilizado insulina como arma letal y aire como refuerzo cuando las víctimas no morían de inmediato. Prefería atacar a pacientes no diabéticos, frágiles, sin familiares cercanos. Cada muerte estaba calculada para parecer una consecuencia natural de la edad o de la enfermedad.
El 2 de noviembre de 2023, durante una audiencia en el tribunal, Heather reconoció haber intentado acabar con la vida de 19 pacientes adicionales, elevando el total de muertes confirmadas a 17. Explicó con frialdad cómo ajustaba las dosis según la reacción de cada víctima. En el caso de Gerald Shroom, mencionó que había combinado insulina con aire porque el paciente no fallecía con rapidez. Sobre Nicholas Simbal, dijo que le había administrado una dosis elevada porque le resultaba molesto. Aunque la defensa intentó argumentar estrés, agotamiento y deterioro mental, la fiscalía no apeló al drama. Tenía pruebas, análisis clínicos, patrones repetidos y testimonios. Y tenía la voz de una mujer que admitía haber terminado vidas porque creía que ya no valían la pena. Además, los mensajes recuperados de su teléfono, como uno en el que afirmaba haber actuado con intención, reforzaron su confesión, por lo que la fiscal amplió los cargos: 4 homicidios, 17 intentos de asesinato y 19 negligencias graves. Las familias de las víctimas reaccionaron con dolor y furia. En Concordia, se organizó una vigilia el 5 de noviembre, donde más de 200 personas se reunieron para exigir reformas. Medios internacionales publicaron titulares que la describían como una enfermera que se había atribuido el poder de decidir quién vivía y quién moría. En redes sociales el caso se viralizó. Usuarios indignados la comparaban con otros asesinos del ámbito médico y el apodo de la enfermera asesina se volvió tendencia. El 9 de febrero de 2024, durante una audiencia de seguimiento, Heather mostró impaciencia. Le dijo al juez que ya había confesado y que deseaba cerrar el proceso. Sin embargo, el tribunal decidió extender el plazo 90 días más para revisar toda la evidencia acumulada. Finalmente, el 2 de mayo, se celebró la audiencia de declaración de culpabilidad. La sala estaba llena. Familiares, periodistas, personal médico y miembros de la comunidad esperaban el desenlace. Heather entró con el cabello recogido, esposada, sin mostrar emoción. Ante el juez confirmó que entendía sus derechos y aceptó los cargos: 3 homicidios, James Bartow, Gerald Shroom y Nicholas Simbal, y 19 intentos de asesinato. Como parte del acuerdo para evitar la pena capital, se retiró un 4º cargo de homicidio y los de negligencia, a cambio de su cooperación y de renunciar a cualquier posibilidad de evitar la condena. La sentencia fue inmediata: 3 cadenas perpetuas consecutivas, más una pena adicional de entre 380 y 760 años. El juez describió sus actos como una muestra de maldad extrema. Heather, por primera vez, rompió en llanto. Dijo que lamentaba profundamente el daño causado, incluyendo el sufrimiento que había provocado a sus propios padres, pero sus palabras no fueron suficientes para calmar el dolor de quienes la escuchaban. Durante esa audiencia, casi 40 familias tomaron la palabra. La sala estaba decorada con fotografías de las víctimas, rostros que ya no volverían, historias truncadas por una decisión cruel. Después de la sentencia, las reacciones fueron diversas. Algunas familias sintieron que se había hecho justicia, mientras que otras sentían que el vacío era imposible de llenar. La comunidad, por su parte, comenzó a movilizarse. Se enviaron peticiones a la Asociación de Atención Médica de Pensilvania para exigir evaluaciones psicológicas obligatorias en el personal sanitario. Aunque no hubo protestas masivas, el caso dejó una marca profunda. Heather se convirtió en un símbolo de una falla sistémica, una enfermera que debía cuidar, pero que durante años había matado en silencio, sin que nadie la detuviera. Después de la condena de Heather, la justicia penal había hablado, pero para muchas familias, el proceso apenas comenzaba. El dolor no se cerraba con una sentencia. Las preguntas persistían. ¿Cómo fue posible que una enfermera con múltiples despidos y denuncias por abuso
lograra moverse entre centros sin ser detectada? ¿Quién debía responder por las vidas perdidas? Para ese momento, ya varias familias, entre ellas la de Marianne Bauer, habían presentado una demanda civil contra la residencia donde estaba, alegando negligencia en la contratación y supervisión, señalando que las advertencias sobre el comportamiento de Heather habían sido ignoradas. Otras familias también iniciaron acciones legales similares contra la institución, acusando al centro de permitir que Heather trabajara sin investigar sus antecedentes. Para enero de 2025, al menos 9 demandas civiles estaban activas, todas representadas por un abogado especializado en casos de mala praxis y negligencia médica. Estas acciones legales no solo buscaban compensación económica, eran un grito de justicia, una forma de exigir que el sistema reconociera su falla. Los allegados de las víctimas alegaban que Heather había sido contratada sin verificación adecuada y que las señales de alarma fueron ignoradas. Mientras los procesos legales avanzaban en algunos condados, el Departamento de Salud de Pensilvania comenzó a implementar reformas, entre ellas, a aumentar los protocolos de verificación de antecedentes para personal sanitario. Además, se establecieron requisitos más estrictos para agencias de empleo. Se creó una base de datos estatal de sanciones disciplinarias y se exigieron evaluaciones psicológicas periódicas para enfermeros en posiciones de cuidado intensivo. El caso de Heather se convirtió en un catalizador. En conferencias médicas se discutía como ejemplo de punto ciego institucional. Legisladores propusieron leyes para impedir que profesionales expulsados de un centro pudieran ser contratados en otro sin revisión exhaustiva. La Asociación de Atención Médica de Pensilvania recibió peticiones públicas para implementar evaluaciones de aptitud para el servicio de manera obligatoria. Hasta septiembre de 2025, las demandas civiles seguían en curso. Los centros implicados enfrentaban auditorías, revisiones internas y presión pública. La comunidad médica discutía cómo prevenir futuros casos, pero para las familias, el dolor seguía intacto. 17 vidas fueron robadas, personas entre los 43 y los 104 años, padres, abuelos, veteranos de guerra, sobrevivientes de enfermedades, truncados por una enfermera que decidió que su sufrimiento debía terminar. Heather no solo inyectó insulina, inyectó silencio, miedo y una pérdida imposible de medir. Durante años, Heather caminó entre pasillos silenciosos, con una bata blanca y una sonrisa profesional, mientras decidía quién merecía vivir y quién no. No lo hizo en la oscuridad de un callejón, ni en un acto impulsivo. Lo hizo en instituciones que prometían cuidado, rodeada de protocolos que nunca se cumplieron, bajo la mirada distraída de un sistema saturado. Pero lo más inquietante no es lo que hizo, es lo que permitió que lo hiciera. 11 empleos en 4 años, quejas ignoradas, despidos sin seguimientos, falsas referencias, un sistema que, por escasez de personal o por negligencia, la dejó avanzar como una sombra. Y cuando finalmente fue detenida, ya era demasiado tarde para 17 personas. Hoy, Heather está tras las rejas, condenada, silenciada. Pero el eco de sus actos sigue resonando, en las demandas que avanzan, en las reformas que apenas comienzan, en las familias que aún esperan respuestas y en la pregunta que nadie quiere enfrentar: ¿cuántas Heather hay más allá afuera? Porque el mal más aterrador no es el que grita, es el que susurra, es el que se disfraza de ayuda, el que se para junto a tu cama, dice tu nombre, promete aliviar tu dolor, pero que no tiene intención de hacerlo. Esta no fue solo la historia de Heather, es la historia de lo que ocurre cuando el cuidado se convierte en control, cuando la compasión se tuerce en crueldad y cuando el sistema deja de mirar.
Y mientras no aprendamos a ver más allá de la bata, del turno nocturno, del expediente limpio, seguiremos vulnerables. Que esta historia no solo sea un caso más, que sea una advertencia, un llamado, una promesa de que nunca más se permitirá que el silencio sea cómplice. Porque en los crímenes reales, el verdadero misterio no es cómo ocurrió, sino por qué nadie lo detuvo. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.